Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En el año 1948 se levantó el Estado de Israel oficialmente. Aproximadamente por 2000 años ellos eran nómadas, no tenían nación. Pero en ese año empezaron a tener una nación. Aunque había un gran problema, la gran mayoría de ese territorio era desértico. Y no había agua suficiente porque millones de personas iban a regresar a su patria. Por eso el gobierno creó una organización independiente que empezó a estudiar el tema y empezó a utilizar unas estrategias para solucionarlo. Empezaron a plantar muchos árboles, también empezaron a hacer una canalización del agua por todo el país, incluso plantas desalinizadoras para quitar la sal y utilizar el agua del mar, y crearon ese invento que es el riego por goteo, algo que se ha globalizado, ¿verdad? Donde se aprovecha para la agricultura el agua de manera precisa, gota a gota. Por eso, ¿cuál fue el resultado? Pues esos lugares desérticos, muchos de ellos, ahora están verdes, están llenos de vida. Están vendiendo frutas, hortalizas a todo el mundo. Incluso vendiendo agua que les sobra a todos los países colindantes. ¿Qué quiere decir eso? Que de un lugar desierto donde no había nada, todo fue transformado en la abundancia. Y eso es espiritualmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces podemos encontrarnos en esos lugares desiertos donde no hay nada, donde no hay nadie. Pero realmente, si empezamos a tomar el pacto de Cristo, a disfrutar de la oración, Dios va a levantar esa obra de recreación. Como dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y es lo que el Señor quiere, que estemos experimentando en nuestros campos, matrimonios, familias. Puede que esos lugares, incluso nuestras vidas, sean como esos desiertos. Pero a través de Cristo, el Señor los quiere transformar. Por eso, en primer lugar, tenemos que ver cuál es el verdadero problema. Había un hombre que entró a lavar su coche a un tren de lavado. Y al salir, pues un muchacho empezó a secar las gotas que quedan. Entonces estaba secando el parabrisas, el cristal delantero, pero este hombre empezó a señalarle porque él veía una mancha. Este joven se esforzaba donde le decía el hombre, pero el hombre insistía porque él seguía viendo la mancha. Por eso el muchacho se esforzaba. Pero el hombre se enfadó ya gritando, «¡Es ahí, que no ves la mancha!» Y el joven se esforzaba limpiando más rápido y más fuerte. En ese momento la mujer de ese hombre, que iba también en el coche, tomó sus gafas y las limpió. Y ahí estaba el problema, en sus gafas, no era el cristal estaba bien. El hombre veía la mancha porque en sus gafas había una mancha. Es decir, el problema realmente lo tenía él. Y esto es muy común, ¿verdad? Siempre echamos la culpa a los demás, es culpa de este, del otro, de esta situación. Siempre encontramos culpables en otro lugar. Perdón. Pero el verdadero culpable muchas veces somos nosotros. Por eso tenemos que ver realmente cuál es nuestro estado espiritual. Hay que ser valientes, a Dios no podemos engañar. ¿Cuál es verdaderamente mi estado espiritual? Es lo más importante. La palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra dos tipos de personas. Los no salvos, los que no tienen a Cristo, y los hijos de Dios. Dentro de los hijos de Dios también, en la Biblia, aparecen dos tipos de hijos de Dios. Unos, los carnales. Dice en 1 de Corintios 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Pablo escribe a los hermanos de Corinto que estaban en disputas, peleas. Yo soy de Pablo, de Cefas, de Apolos, de Cristo. Estaban en discusiones totalmente y había pecados inconfesables. Ellos eran hijos de Dios, pero estaban viviendo con ese estado espiritual carnal, centrados en su yo, en lo físico, en lo material, en ese tipo de cosas. Realmente en ese estado espiritual es el mismo estado casi de los no creyentes. Vives con tu nivel, ¿verdad? Con el nivel humano, con el sentido común, con la razón. Y ahí Satanás nos engaña continuamente. Por eso de esa manera no se pueden levantar esas obras de recreación que Dios tiene preparadas. Pero aparte de ese tipo de cristianos, los carnales, hay un segundo tipo y son los espirituales. Es lo que Dios quiere que estemos disfrutando. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Ese es el estado espiritual que tenemos que disfrutar. Y Felipe, en el pasaje de hoy vemos que él fue a ese lugar desierto y como tenía ese estado espiritual allí, a través de él, Dios levantó esas obras de recreación, esas obras de evangelismo, porque tenía ese estado espiritual. En Hechos 6:3 habla de esos requisitos de los diáconos. Felipe era un diácono y dice que eran personas de buen testimonio, personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Y ese es el estado espiritual que Dios puede utilizar como instrumentos. Aquellos que Cristo es todo, que disfrutan de la oración 24 horas, aquellos que están enfocados en la dirección de Dios, que es proclamar este evangelio. Por eso, ¿cuál es realmente mi estado espiritual? Vamos, imagínense hacer dos listas. La primera lista, ahí tenemos este tipo de cosas: el coche, el carro, el dinero, la plata, la casa, la comida, la ropa. Eso está todo en la primera lista. Y hay una segunda lista: la oración, la iglesia, la palabra, el evangelismo. ¿Dónde tenemos nuestro interés? ¿En la primera lista, la física, o en la segunda, la espiritual? ¿Dónde empleamos mayormente nuestro tiempo? ¿En la primera lista, en las cosas físicas, o en la segunda, la espiritual? Solo viendo eso, siendo sinceros, pues podemos ver y tener la respuesta, ¿verdad? No para sentirnos mal, sino para desafiar, porque Dios quiere urgentemente que tengamos un punto de cambio, que estemos levantándonos, que estemos restableciendo nuestro estado espiritual. Porque Él quiere levantar esas obras de recreación en esos campos que están desiertos. ¿Cómo Felipe pudo experimentar ese estado espiritual y cómo debemos de experimentarlo nosotros? Lo primero, hay que estar dentro de la palabra que se cumple. Hay que estar dentro, creyendo la palabra, viendo todo a través de la palabra, obedeciendo la palabra. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Por eso, no es que tengamos que hacer muchas cosas. Hay que creer la palabra, hay que seguir la palabra. Dios es espíritu, no lo podemos ver ni tocar, pero Él nos da su palabra, que es una garantía, un pacto, un libro de promesas para sus hijos. Y tenemos que estar viviendo conforme a la palabra. Dios le dijo, en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Le dijo que fuera al camino de Gaza, un lugar desierto. Y era sorprendente porque estaban en medio de un avivamiento en Samaria. Humanamente, lo mejor sería estar en el avivamiento porque haría falta gente preparada, ¿verdad? Pero Dios le dice que vaya a un lugar desierto, no tenía sentido. Pero Felipe no solo escuchó la palabra, obedeció inmediatamente. Porque Dios tenía algo preparado. Y lo primero es que entremos en la palabra. Si seguimos viviendo en nuestro razonamiento humano, en el sentido común, con nuestro pensamiento, ahí somos engañados y no funciona. Hay que cambiar mi pensamiento por la palabra de Dios.
Cuando llegó a ese lugar, encontró con ese eunuco. Era una persona humanamente con una apariencia de éxito, porque era el ministro de finanzas de Etiopía. Era una persona exitosa, intelectual, con mucha economía. Y él viajaba en un gran carro, con ropas glamurosas, y también tenía sus siervos, ¿verdad? Bueno, puede parecer, al ver esa persona, ¡oh, qué éxito! Ha triunfado en esta vida. Pero a las personas hay que verlas también a través de la palabra. Esa persona estaba separada de Dios. Esa persona estaba viviendo y atrapada en el pecado. Estaba totalmente atrapada por Satanás. Porque es el estado de las personas que no conocen a Cristo, ¿verdad? Por eso, si yo veo esa realidad espiritual a través de la palabra, entenderé por qué Dios me lo ha hecho encontrar. Pero si no lo veo así, pues me quedo nubilado por la apariencia. Y la gente vive en apariencia. Muchos sufren, pero dan la apariencia de que les está yendo bien. Por eso hay que ver todo a través de la palabra. Él era un religioso. Había viajado desde Etiopía a Jerusalén para adorar en el templo. Pero por supuesto la religión no salva, solo Cristo salva. Por eso él estaba sediento. Y si estamos siguiendo la palabra, viendo todo conforme a la palabra, podremos encontrar esas personas que Dios tiene preparadas y entenderemos lo que tenemos que hacer. Por eso Felipe, él vivía siempre dentro de la corriente de la palabra y Dios podía utilizarlo en gran manera. ¿Qué es lo segundo que disfrutaba Felipe? Él estaba dentro de esa oración que tiene respuesta. Porque cuando oramos conforme a la palabra, en el nombre de Cristo, Dios da respuesta. La oración es algo poderoso. Pero no estamos orando. Oramos cuando viene un problema ya que no podemos solucionar, que nos afecta demasiado. Pero luego mejora, ¿no? Y ahí ya flojeamos en la oración. La oración debe ser nuestro respirar espiritual, nuestro tiempo más feliz, porque fuimos creados para estar con Dios. Por eso Felipe, tomando la palabra, oraba, sabiendo que en el nombre de Cristo hay respuesta. Y en ese lugar desierto, él, tomando la palabra, orando, tuvo esa bendición del encuentro. Vemos que el Señor le habló y el Espíritu dijo a Felipe, versículo 29, y si oramos, Dios nos va a hablar de esa manera. Le dijo que se juntara al carro. Estaba leyendo Isaías, le dijo, ¿pero puedes entender lo que lees? Uy, si nadie me lo dice. Y le invitó a subir al carro, que se sentara junto a él. ¿Qué quiere decir? Tuvo el encuentro con esa persona preparada. Y el evangelismo lo hace Dios, el evangelismo lo tiene preparado, incluso en esos lugares desiertos. Pero el problema es que yo no estoy siguiendo la palabra, ni estoy orando. Por eso ni me doy cuenta, ¿verdad? Parece que no pasa nada. Pero Dios tiene esas personas preparadas. Y si estás orando, vas a poder ver el plan de Dios, qué es lo que Dios necesita en ese tiempo. ¿Qué es lo que Dios necesitaba? ¿Qué necesitaba ese eunuco? ¿Economía? ¿Sabiduría? No, todo eso lo tenía. Él necesitaba a Cristo. Por eso estaba todo tan preparado que, leyendo ese pasaje de Isaías 53, que está hablando de Cristo de manera concreta, él explicó que Jesús es la salvación del Señor, que Él vino a cumplir el trabajo de Cristo, el ungido, y cumplió en la cruz esos 3 oficios. Como verdadero rey, vino a deshacer las obras del diablo. Como verdadero sacerdote, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y sacarnos de toda maldición. Y como verdadero profeta, Él abrió el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso le compartió poderosamente la palabra, y al orar con ese poder, ciertamente el Espíritu Santo obró, porque era el horario de Dios. Dijo, bueno, quiero ser bautizado. Y le dijo, si crees en Jesucristo, y dije, sí, creo que Jesús es el Cristo. Pudo recibir esa salvación y pudo incluso bautizarse directamente. No solo eso, ya dice el versículo 39, y siguió gozoso su camino. ¿Qué quiere decir?
El gozo es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo moraba en él, ya tenía esa fuerza espiritual, es decir, ya era un discípulo. Si empezamos a tomar la palabra y a orar en esos lugares desiertos, podremos ver cómo Dios tiene todo preparado. Dios nos dará los encuentros, podremos predicar a Cristo y esos discípulos se levantarán, porque la llave para poder cumplir la evangelización son los discípulos. Este discípulo regresó a Etiopía. ¿Qué hizo allí? Predicó el Evangelio. A día de hoy es una de las pocas naciones cristianas del contorno. Y en los libros de texto que estudian colegios y universidades habla de ese eunuco, porque fue utilizado por Dios para llevar todo el Evangelio a Etiopía. Por eso Dios tiene todo preparado. En ese lugar desierto, donde parecía que no había nada, que no había nadie, un evangelista que pudo disfrutar este Evangelio. A través de él se levantó esa obra de recreación, esas obras de salvación, esas obras de evangelización, que son las que Dios quiere que estemos experimentando. ¿Y qué es lo tercero? Felipe no solo estaba dentro del cumplimiento de la palabra, no solo disfrutaba de la respuesta de la oración, sino que él estaba disfrutando de esas obras de salvación del Espíritu Santo. Dice el versículo 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El Señor lo movió, lo llevó a otro lugar. ¿Por qué? Porque no solo es ese campo donde estamos, luego hay más campos preparados. Tenemos que predicar el Evangelio hasta que el Señor vuelva en su segunda venida o hasta que nos lleve a su presencia. Hay que predicar el Evangelio. Y si estamos disfrutando de Cristo con ese estado espiritual, Él nos irá guiando, ¿verdad? Pablo fue a Azoto, a muchas ciudades, hasta Cesarea, y en todos esos lugares Él predicaba el Evangelio de Cristo lleno del Espíritu Santo. Por eso hay que ir. Cesarea era un lugar lleno de gentiles. Hay que ir a las 237 naciones y las 5.000 tribus. También hay que levantar y compartir esa sanidad que es Cristo a todos los enfermos. Y por supuesto hay que traspasar el Evangelio a las siguientes generaciones. Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas, que estaban compartiendo la palabra. Él entendió la importancia de la posteridad, que es el deseo de Dios, y es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Necesitamos estar compartiendo este Evangelio continuamente para que esos lugares desiertos puedan ser recreados con el poder del Evangelio. Por eso, en este día, que podamos tener la conclusión, Dios quiere levantar las obras que levantó a través de Felipe también en nuestras vidas y en nuestros campos. Que no sean engañados. Puede que sea un lugar desierto, que no haya nada, que no haya nadie que nos pueda ayudar, pero Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que esté centrándome en Cristo 24 horas. Que pueda tener esas 3 concentraciones por la mañana, empezar el día agradeciendo, teniendo el tiempo más feliz, durante el día cambiando todo en oración, y por la noche antes de dormir lloremos profundamente, revisando esas respuestas que Dios ha dado a lo largo del día. Ciertamente, si empiezo a implementar esta parte, cada día va a cambiar mi estado espiritual. Si cambia mi estado espiritual, en cada lugar que esté se levantarán esas obras de recreación, donde las personas podrán estar confesando que Jesús es el Cristo y podrán cambiar eternamente sus destinos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que tomen esta palabra que Dios nos da y que Él por su gracia va a cumplir en sus vidas y en sus campos. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has llamado como los protagonistas de la evangelización mundial en este tiempo. Gracias porque tú nos has puesto en ese lugar donde estamos, ese campo. Padre, quebranta la oscuridad y que estés obrando poderosamente a través de tu Espíritu Santo
Padre, abre puertas para que podamos cada día compartir tu Evangelio y podamos encontrar lo que tú tienes preparado. Gracias, Padre, porque siempre por tu gracia nos das respuesta. Oramos en el nombre de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Amén y amén. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su forum, que lo deje en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos. Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos, y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje, o que pueda estar llamándole, visitándole, para compartirle el Evangelio. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.